asiento. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Le voy a rogar, amados hermanos, que pongan mucha atención, porque la palabra nos encamina a nuestro Padre Celestial, y cada palabra que usted escucha va construyendo peldaños para que usted pueda avanzar. Y a su nombre, y a su nombre. Maravilloso es Dios. Amén, que Él es bueno. Es hermoso, amados hermanos, estar bajo su cobertura. Es hermoso estar bajo la sombra de Dios, bajo el abrigo del Altísimo. Es tan importante que nosotros podamos entender que estamos bajo la poderosa mano de Dios. Amados hermanos, y realmente que es necesario no solamente aprender a volar, no necesariamente, amados hermanos, es aprender a volar, sino aprender a aterrizar. Miren que los que construyeron los aviones no era que no tenían mucha importancia, sino que la prioridad era cómo poder hacer que un avión aterrizara intactamente. Ese era uno de los mayores retos. La gente se concentra y dice cómo hicieron volar el avión. Ese no era el problema. El problema era cómo aterrizarlo sin que el piloto se matara, ¿verdad? Y el riesgo más grande de un avión, amados hermanos, no es volar, sino aprender a aterrizar. Eso es lo más importante, aprender a aterrizar. Gloria a Dios. Reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Es necesario que aprendamos, amados hermanos. La sangre del Cordero cubra nuestras vidas y cubra la vida de los vecinos. Amén, porque el diablo se va a levantar queriendo hacer muchas cosas, pero Dios tiene el control. Amén. Así que, amados hermanos, le voy a hablar un poquito acerca de esto, porque muchos ahorita están volando. Muchos han aprendido a volar y se han quedado en el aire porque no saben cómo aterrizar. No han aprendido, amados hermanos, a aterrizar, porque ellos saben que si aterrizan corren peligro de estrellarse y de no volver a alzar vuelo jamás. Amados hermanos, un avión que haya tenido problemas al aterrizar es un avión que será descartado rápidamente y jamás volverá a alzar vuelo. Va a ser desechado y va a ir a la fundidora, y ahí no va a volver, amados hermanos, a volar. Gloria a Dios. Miren qué hermoso es esto. Es necesario prepararte para volar, porque es necesario que cuando tú ya aprendas a volar, también aprendas a aterrizar. Y cuando nosotros aterrizamos en las cosas de Dios, es cuando podemos volar por la mano poderosa de Dios, y con nuestra humildad y nuestro carácter podemos volver a aterrizar. Pero es necesario que aprendamos a volar. Pero para volar, amados hermanos, para volar hay que aprender a despojarlo de muchas cargas. Hay personas que no han podido alzar vuelo, que ya días se emplumaron, que ya días más bien se han pasado el tiempo de que puedan alzar vuelo. El polluelo ya está grande, ya está emplumado y no ha aprendido a volar,
porque lleva exceso de peso, lleva cargas que solamente, amados hermanos, las puede dejar cuando usted se aparta del pecado. Usted quiere alzar vuelo, deje las cargas. Dijo Jesús: depositad en mí toda vuestra ansiedad. Amén. Hay gente, amados hermanos, que es tan sentimental que un sentimiento no le permite volar, ¿verdad? Estaba oyendo un varón de Dios, amados hermanos, una prédica. Dice que hubo un hermano que se enemistó con él porque no lo siguió en Instagram, ¿verdad? Dice, solo vio el video y no me le dio like. Y le mandó un testamento: pastor, dice, yo estoy molesto con usted, ¿verdad? Siento que la vida se me derrumba porque sé que vio el video y no me le dio like. Se crean tanto sentimentalismo, amados hermanos, que no los deja avanzar. Porque si por una cosa nada, usted, amados hermanos, no puede despegar de la tierra, tiene problemas. Amén. Así que para ir al cielo, ¿cómo es? Brincando no va a llegar allá. Amén. Va a alzar vuelo. Y aunque estas carnes se queden aquí, el alma va a alzar vuelo. ¿A dónde lo van a ir a recoger Dios? ¿Al mall? Va a venir, dice la Biblia, entre las nubes. Y hay que alzar vuelo. Amén. Porque esta carne es un exceso de peso. Y cuando el alma está en él, el alma no se puede ir hasta que se muere y deja el exceso de carga. Entonces el alma empieza a volar. Pero hay gente que no ha crecido, que no ha alzado vuelo, porque arrastra pensamientos, arrastra problemas desde hace miles de años. Y no pueden avanzar, no pueden volar, porque llevan, amados hermanos, exceso de carga. Y lo peor de esto es acostumbrarse a cargar pecados. Dicen que en cierta ocasión venía bajando un vehículo a la montaña y cuando iban avanzando, faltaba como una hora para llegar al pueblo, iban bajando, se encontraron un señor con un gran tercio de leña. Entonces dijeron ellos: démosle jalón a este varón para que no camine tanto, porque ya lo conocían hasta dónde iba. Entonces le dijeron: le damos jalón. Dice: sí, está bien, denme jalón, ¿verdad? Y se subió al carro. Entonces allá con los minutos que iban transcurriendo, el chofer volvió a ver por el retrovisor y efectivamente el varón ahí iba, pero todavía llevaba el tercio de leña en el lomo. Entonces dice que le inquietaba a él: ¿por qué razón, verdad, este varón no pone el tercio de leña en el carro para que descanse? Entonces cuando llegaron al lugar donde iba, dice que se bajó y le preguntó, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué sigue con el tercio de leña? Entonces dice: es que estoy acostumbrado ya. Están acostumbrados tanto, amados hermanos, a estar en el pecado, que jamás van a aprender a alzar vuelo. Porque el exceso de carga jamás va a hacer que tú emprendas a volar. Usted sabe, aquí lo hemos predicado nosotros, cuando las águilas, amados hermanos, tienen sus polluelos, llega el tiempo de que los polluelos quieren volar, pero el polluelo del águila no quiere volar. Entonces dice que el águila empieza a sacar todas las plumas, amados hermanos, que lleva debajo, que son las más suavecitas, las empieza a sacar del nido y empieza a sacar el zacate blandito, porque en el fondo de ese nido está lleno de espinas. Y cuando ella empieza a sacar todo, los polluelos se incomodan y entonces aprenden a volar, porque ya no están en la comodidad. Como hay muchos cristianos que están muy cómodos, ¿verdad? Porque es bonito estar cómodo. Tráeme la comidita.
con el control en la mano, el control del aire, el control del, ¿verdad? Solo le falta el control para controlar a los hijos así y que hagan lo que usted quiera. Amén. Ahora, para aprender a volar hay que prepararse, y lo primero que hay que aprender a dejar es el pecado, el exceso. El exceso es el que te mantiene abajo. Tienes que aprender a volar. Hay gente que tiene que ya empezar a volar porque ya días se emplumó. Se pasó el tiempo de que ya debería de emprender el vuelo, pero todavía está en el nido. Y cuando llega el águila todavía abre el pico para que le den comida. Ya no podemos estar así. Tenemos que salir del centro de confort. Tenemos que buscar hacer algo. No podemos estar todo el tiempo, amados hermanos, abriendo la boca. Literalmente así es. Abriendo la boca como los pajaritos. Abren la boca, ¿verdad? Para que la mamá les eche ahí su comidita. Yo muchas veces puedo visualizar, amados hermanos, hay un pájaro que por naturaleza es así. La naturaleza permite muchas cosas y no son injusticias, porque los animales no conocen de leyes ni de justicia. Hay un animal que llega a los nidos, amados hermanos, y se come los huevos y pone un solo huevo, que es el de él. Y el pajarito que regresa al nido empieza a empollar un huevo que él no lo ha puesto. Y conforme va creciendo, amados hermanos, cuando nace el polluelo, el pájaro pequeño, porque el que puso el huevo, amados hermanos, es un pájaro grande, empieza a alimentar aquel pájaro. Y como es un pájaro grande, requiere de mayores cantidades de comidas a la cual el pájaro pequeño está acostumbrado a dar. Y le requiere de duplicar o triplicar, amados hermanos, el trabajo para poder alimentar a aquel polluelo, que conforme va pasando el tiempo, el nido le queda pequeño y se sobresale del nido, siendo un polluelo. Se sobresale del nido, y la mamá pequeñita, su papá chiquitillo, y el gran animal en el nido, solo abriendo la boca para comer. Amados hermanos, si Jesús o Dios quisiera que nosotros fuéramos así, no nos hubiera llamado, ahí los hubiera dejado, no existiera el evangelio y usted anduviera tranquilo. Pero venir al evangelio no es para que tú estés cómodo. Fácil, dijo Jesús, es mi carga. Fácil es mi yugo y ligera mi carga. Pero nadie te ha llamado para que estés cómodo. Va a empezar Dios a sacar las plumitas de debajo del nido donde estás y a quitar todo lo que se vuelve conformidad o confort en tu alrededor. Y te va a empezar a inquietar. Y te va a empezar a meter en situaciones que no son muy agradables, para que empieces a salir del nido y empieces a volar. Es necesario, amados hermanos, que Dios empiece a mover nuestro alrededor para que empecemos a crecer. Imagínense que un poquito de agua lo detenga. Usted es un polluelo todavía. Pero el problema no es que sea un polluelo. El problema es que se pase de ser polluelo y llegue allá a grande, que ya es necesario que vuele y todavía esté sentado en el nido. Entonces, para poder avanzar es necesario aprender, amados hermanos, aprender a perder para ganar. Hay gente que debe de empezar ya, óigalo que le voy, y óigame con oídos circuncidados.
Hay gente que debe de empezar a deshacerse de aquellas amistades tóxicas, aquellas amistades que no les sirven para nada, aquellas amistades que lo encierran, amados hermanos, en su pasado. Yo te conocí quién eras. Vos no sos nadie. Si vos eras este, eras el otro. Y me venís con pases de santo. Porque lo encierran, amados hermanos, en su pasado. Y ya no pueden ver las cosas que usted está haciendo adelante, sino que le están recordando todo su pasado. De esa gente negativa, usted tiene que empezar a perder peso. Usted debe de ser un cristiano liviano. Hay gente que no te ayuda a crecer. Y si Dios no te ha dado el don de convencimiento para convencerlos, para que ellos vengan a Cristo, tienes que empezar a soltar esas amistades. Pero nosotros aquí lo hemos dicho mucho. Hay gente que debe de soltar, pues no sé realmente si se le podrá llamar amistad. Uno dice así porque hay un patrón, ¿verdad?, por el cual uno dirigirse, pero realmente no son amistades. Alguien que te quiera ver abajo de ellos, no creo yo que sea una amistad. La gente que te va a decir, no hermano, si usted viene cansadito, quédese en la casa durmiendo. Pues de inmediatamente dígale, apártate de mí, Satanás, con toda la libertad. Yo voy para el templo a adorar a mi Padre, porque Él murió en la cruz del Calvario por rescatar mi vida y por rescatar la tuya. No, hermano, no se preocupe. Sí. No, pues es que el pastor no le va a decir nada. Quédese ahí viendo el programa, viendo el tele, sí. No hay ningún problema. Con un día que falte, usted no es nada. Con un día que falte. Esa es una persona que te quiere detener el crecimiento. Esa es una persona que te le está metiendo peso muerto a tu avión. Yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra esta noche. Ese es alguien que te está llenando de piedritas la mochila. Porque ¿quién llena, amados hermanos, una mochila de piedra y se pone a correr? Porque no va a haber un inmigrante que diga, no, yo no voy a llevar ropa, ni comida, ni agua, no voy a llevar nada más que solo piedras en la mochila. Pero yo me acuerdo, amados hermanos, que en las maldades de juventud que nosotros hacíamos antes, con los compañeros de trabajo, cuando estábamos jóvenes, en cierto lugar, en una empresa, nosotros abríamos las mochilas de escondidas y les metíamos tornillos grandes, pesados. Y aquel se ponía la mochila y iba con aquella mochila en el lomo. Lo bueno era que cuando llegaban de los guardias y empezaban a revisar, le sacaban aquel montón de hierro de esto, yo ni sé quién me lo ha metido ahí. ¿Por qué? Porque había olvidado el peso que había llevado. No me diga que si usted va a San Pedro, usted lleva una carga y allá le echan 2 piedras grandes. Es raro que esta cartera no pesa más de la que yo llevaba. Si no le revisa a tiempo, va a cargar con esas piedras y va a llegar a su casa con esas piedras, ¿verdad? Porque la carga hay que estarla revisando constantemente, porque puede venir Satanás a meterle, ¿verdad?, 2 o 3 bloques de demás para que usted no pueda alzar vuelo. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de pecado, estoy hablando de tentaciones. Hay gente, amados hermanos, que no alza vuelo porque no ha aprendido a deshacerse de las cosas que estorban en el crecimiento espiritual. Para ganar, amados hermanos, hay que perder peso. Tienes que despojarte del pecado, tienes que despojarte, amados hermanos. Hay gente que no avanza, ¿sabe por qué? Porque hablan de su familia. La mamá habla de los hijos y los hijos hablan de la mamá. Y no avanzan. Dios no les permite alzar vuelo porque llevan exceso de carga.
Para perder hay que ganar, amados hermanos. Para poder avanzar hay que despojar de todo peso. Amén. Desde ya nosotros tenemos que aprender a tirar las cargas. Aprender, amados hermanos, a soltar gente. Nosotros tenemos que empezar a soltar gente negativa. Hay gente que le va a decir, no, es que el pastor jamás me volvió a evangelizar. No vino, no nos visitó en la casa. Pero son gente que son negativas, que no ayudan en el ministerio. Son gente, amados hermanos, que pudren los demás. Y a la verdad la Biblia dice que nos preocupemos cuando toda la gente hable bien de nosotros. Porque entonces no estamos haciendo nada. Porque no debemos de quedar bien con nadie más, sino más que con nuestro Padre Celestial. Amén. Hay que tener, yo sé, ¿verdad?, alegres a muchos, pero de igual manera no vamos a tener alegres a todo el mundo. Usted, ¿verdad? Usted dice, no, pero yo me llevo bien cuando a alguien le cae mal. A alguien dice, no, no me gusta cómo se viste, es que se viste bien aseñorado, ¿verdad? Se viste bien aquí. No me gusta cómo le queda ese color de... Ni siquiera, nunca jamás le he hablado. Pero a alguien no le gusta. Entonces nosotros no tenemos alegres a todo mundo. Pero es importante que nosotros aprendamos a despojarnos de todo lo que nos estorba. Si el Espíritu ya día le está diciendo a usted que no use pantalón, no use. Porque eso le está impidiendo que vuele. Le está impidiendo que la gente lo vea como cristiano. ¿Verdad? Aquí nosotros no lo prohibimos. Que se lo prohíbe el Espíritu Santo. Y si usted se quiere pintar el pelo, pínteselo. Al final yo no voy a dar cuenta por usted. ¿Por qué? Porque yo ya le di la palabra. Ahora, si yo no lo instruyo, si nosotros lo instruimos y usted lo hace, yo no tengo nada que ver ahí. No sé si me está entendiendo. Porque tampoco queremos entrar en un exceso y hacer lo que usted se vaya. El Espíritu es quien cambia. Dios es quien transforma. Nosotros no. Ahora, una cosa tenga bien claro, que el altar es otra cosa. El altar es otra cosa. Ahí abajo puede estar. Y se puede pintar el pelo de verde, de morado, de fosforescente. Pero en el altar no va a subir. Si el Espíritu Santo no trata con usted, y aquí se le está dando la palabra que es incorrecto, y usted lo hace, pues ese no es problema de nosotros. Es problema suyo con Dios. Pero desde ya, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a despojarnos de todo pensamiento contrario, todo pensamiento negativo, todo aquello que está estorbando tu crecimiento para que vueles como evangelista, para que vueles como pastor, como profeta, amados hermanos, como maestro. Tienes que despojarte de cargas negativas y llenarte de cargas positivas. Amén, para que puedas avanzar. Porque hay mucha gente sentada en las sillas que ya tiempo debió de estar volando, o por lo menos haciendo el intento volar. Amén. Llegan a una edad grande, amados hermanos, con el gran bigote y pidiendo leche. Entonces a eso nos referimos cuando la gente, amados hermanos, no crece, se quedan pequeños. Y no estoy diciendo crecer en años mortales, sino crecer en el espíritu, ver más allá, amados hermanos, ver más allá de lo que ven nuestros ojos carnales y poder emprender un vuelo espiritual. Y poder emprender un vuelo, amados hermanos, que nos va a ayudar y nos va a servir a entrar al reino de Dios. Pero tienes que revisar tu mochila. Revisa tu mochila, a ver qué es lo que llevas ahí y qué es lo que llevas que no te va a servir. Jesús le dijo al rico: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, porque donde yo voy, eso no lo necesitas. Revisa tu mochila, toque el que tiene al lado, dígale, pero tóquelo. Revisa tu mochila, Dios, ¿no será que llevas unos 2 bloques ahí metidos? Gloria a Dios y a su nombre. Démele fuertes palmas al Señor.
debemos de emprender a alzar vuelo. Amados hermanos, si el polluelo, con el polluelo del águila vuela, ese es un riesgo total. Si se lanza al precipicio y no voló, va a quedar entre los riscos. Se va a ir a estrellar en las piedras y se va a matar. Por eso cuando alcemos vuelo, nosotros tenemos que estar seguros de qué es lo que estamos haciendo. Revisa qué es lo que estás haciendo mal para poder entrar en el gozo de tu Señor. No vaya a ser que el Señor te diga: siervo inútil y negligente, quítenle el talento, déselo al que tiene 10 y échenlo en las tinieblas de afuera. Eso va a ser terrible para nosotros los hijos de Dios. Que el Señor nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros, amados hermanos, estamos predicándole a cristianos de carácter. Queremos hacer gente de carácter, gente fuerte, que no se debilite porque alguien no le dio la mano, porque alguien no lo saludó, porque alguien no se quiso tomar una foto con usted, porque son más blanditos que la plasticina y son más delicados que un huevo. El pastor no se quiso tomar una foto conmigo y lo peor que yo no soy muy bueno para eso. Si usted me mira tomándome fotos por ahí, ¿verdad? Yo lo hago por complacerlos, pero yo no soy mucho para eso. Y peor en las fiestas. Yo sé, hay cosas a las que le huyo, es a la fiesta. Pero yo voy porque hay que, ¿verdad? Nos invita y por ende nuestro carácter nos hace ir para, ¿verdad?, pasar un tiempo con nuestros hermanos. Pero yo no soy mucho ni para andar celebrando cumpleaños. Y mis hijos se los pueden decir. No soy mucho para eso. Pero no se me quiebre tan fácilmente. Amén. Que mire, que le dije al pastor que viniera a la cena y no vino. No vuelve a ir a la iglesia. Se hicieron pedazos en el suelo. Amén. ¿Verdad? Que ni con superglue, amados hermanos, después uno lo puede volver a reconstruir. Como que se le caiga un huevo, amados hermanos, jamás le va a quedar igual. Es más, no lo va a poder construir de nuevo. Y se van y van a otra iglesia, les hicieron otro desplante, se vuelven a quebrar y se vuelven a ir, ¿verdad? Y andan en modo huevo quebrado. Sensibles, pero a las cosas carnales, no sensibles al espíritu. Que bueno fuera que fuéramos sensibles al espíritu. Que bueno fuera, amados hermanos, que tengamos el coraje, porque hay que tener coraje para amar a aquel que nos hace daño. Amén. Pero hay gente que dice: no, hombre, si yo ni siquiera un vaso de agua le vuelvo a dar en la vida. Y van con aquel rencor, y van con aquellas cosas en su corazón, en su alma, que no los deja alzar vuelo porque los tiene atados, encerrados en su pasado. Porque no importa que haya sido ayer, el día de ayer es parte de tu pasado y tienes que aprender a vivir lo que está delante de ti. Amén. No te ates al pasado. Si una persona no te perdonó y tienes tiempo de no verla y te dice: pero ¿dónde lo hallo para pedirle perdón? Te dígale: Señor, tú conoces mi corazón, ya lo perdoné aquí yo. Pero no es necesario que lo vaya a buscar, a menos que esté por ahí cerquita para testimonio suyo. Pero hay gente que no ha podido perdonar a sus papás porque los dejaron botados. Hay gente, amados hermanos, que no ha podido perdonar a sus padres porque su padre de repente fue muy severo en su niñez y lo castigaba duro. Lo han aprendido y vienen a las iglesias
amados hermanos, con un tumor en el corazón y no se quieren deshacer de él. Uno les da jalón y ahí van con la mochila llena de piedras en el lomo, ahí van con el tercio de leña en el lomo y van montados en el carro. Y uno les dice, pero ¿por qué no dejas que estoy acostumbrado ya? Se automutilan. ¿Usted sabe qué es el automutilamiento? Usted ha visto por ahí algunos que van en las procesiones y van con un lazo dándose ellos solitos. Y eso no solo es de repente en gente, sino en tribus, en etnias, en muchas cosas que se da el automutilamiento. Se hacen daño a sí mismos porque eso les hace volver a revivir aquello que vivieron en el tiempo anterior. Y algunos son más peores y dicen, no, es que mi papá así era y yo por eso a mis hijos, yo así voy a hacer con ellos. Yo nunca recibí un abrazo de mi padre, por eso yo a mis hijos no los abrazo. Hay gente que así es. Llegan a las iglesias buscando que Dios los libere. Y Dios les quita las cadenas y ellos se las vuelven a poner. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva al Señor? No coman de esta fruta porque de cierto os digo que el día que coman, ese día van a morir. ¿Y qué fue lo que fueron a hacer? A morirse. Pero si a usted le dicen no se come jabaleada porque tiene la última cena, se la va a ir a comer. Le dicen, no hombre, yo no me como eso, o sea, que sea mentira. Amén, pero ellos lo hicieron. Y por eso ahora hay muchas personas que vienen sentadas en el vehículo de Cristo Jesús y vienen con todas las cargas. Cristo les dice, depositad en mí tu carga, no tenés ningún problema, bajate la carga y ponerla en la paila. Me dicen, no, es que aquí la quiero llevar yo, es que la espalda ya la tengo ya acomodada ya para que la carga y vaya. Y no aprendieron a crecer, no pasaron más de ahí porque fueron limitados. Porque la carga, amados hermanos, lo que produce es agotamiento y pérdida de fuerza. Eso es lo que produce la carga. Cuando vienes acá a la iglesia cansado, cargado, y el Señor te dice, póngase ahí, descansa un rato, y tú dices, no, es que ya que las quiero andar. Hay que ver todo el culto hoy, dice, no sentí nada yo de unción, y lleva el tercio de leña todavía en el lomo. Depositad en mí vuestras ansiedades, amados hermanos, para que seamos libres. ¿Qué hay que hacer? Estar libre de cadenas. Tener la libertad en Dios es que el pecado, que nosotros no estemos atados al pecado. Esa es la libertad de Dios. Amén. Hay gente que está atado a las críticas. ¿Qué van a decir de mí hoy que yo soy cristiano? ¿Qué va a decir de mí la vecina? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir esto? ¿Qué va a decir lo otro? ¿Qué voy a hacer con mis compañeros de mi trabajo? Y dicen, no, se fueron el día a la iglesia y como vieron que la gente empezó a decirle, ajá, ya sos cristianito ya. Y dicen, no, yo no volví a ir a la iglesia. Pues no pudieron, amados hermanos, con las cargas. Ahora, miren qué importante es esto. Porque la Biblia dice, amados hermanos, en este texto muy hermoso, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué nuevas fuerzas? Porque Jehová es el descanso eterno. Y si tú vienes a la iglesia y depositas todas tus cargas, y aquí te vas a ir descansadito. Y vas a ir a dormir como un bebé. Y en la mañana vas a amanecer con fuerzas. No te vas a dormir, no vas a ocupar, te vas a levantar antes que la alarma suene. Y vas a empezar un día con alegría, con gozo, con amor. Y vas a tu trabajo y ese día va a ser uno de los días que más vas a rendir.
Porque tus cargas las has dejado en Cristo y te has ido a descansar. Pero si vienes a Cristo y no las dejas aquí, te las llevas para tu casa, el día siguiente vas a amanecer más cansado. Y cuando te levantes vas a estar tan cansado que no vas a querer orar. No vas a querer ni darle gracias a Dios. Cuando llegues al trabajo un poco tarde y te empiecen a reclamar por qué llegas tarde, entonces tu temperamento se va a elevar. Tú vas a decir, me voy de esta empresa. Enojado, porque el agotamiento y el esfuerzo produce, amados hermanos, muchas veces enojuras en nuestras vidas. Produce irritaciones, los problemas producen irritación. Tienes que despojarte de aquellas cosas que no sirven. Despójate del exceso de carga. Romanos capítulo 13, versículo 7. Gloria a Dios, ya nos está avanzando el tiempo. Romanos, amados hermanos, adelantito de Hechos. Romanos, atrás de Corintios. Capítulo 13, verso 7. Gloria a Dios. Dice la Biblia, porque ninguno de nosotros vive para sí, si ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea, dice, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser, dice Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Así que dicen ellos, decía Pablo a la iglesia de Roma, así que si morimos para Cristo, morimos. Y si vivimos, vivimos para Cristo. De todos modos, si morimos o si vivimos para Cristo, somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, Pablo lo que estaba diciendo, yo me estoy despojando del temor a morir. ¿Lo encontró o no lo encontró? Romanos capítulo 13, verso 7. ¿O no le leí ese? Romanos 13, 7. Ajá. ¿Qué dice? Es cierto. Sí, que yo estoy en el 14. Dice, pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Mire cómo es esto. Porque son dos textos los que tengo ahí. Dice Pablo. Bueno, dice, primero dice, pagad a todos los que debéis. Si le debes dinero a alguien, pagarle el dinero que le debes. Porque esto también se vuelve una carga para el cristiano. Si tributo, tienes que pagar tributo. Si impuestos, impuestos. ¿Verdad? Honra, debes pagar con honra. Y debes de despojarte del hecho que las personas hablen, ¿verdad? Si tú le debes a alguien. Si tú le debes a alguien y estás en las cosas de Dios, lo primero que van a decir, ¿verdad? Y es cristiano y no paga. Y van a empezar a regar la voz porque la gente es bien comunicativa. Y empezamos nosotros a adquirir un peso que no es necesario para avanzar en las cosas de Dios. Un peso que no es necesario, amados hermanos, que nosotros, ni siquiera nosotros nos tratamos de querer llevar ese peso, sino que son pesos adheridos a causa de nuestras acciones. Si le debes a alguien, págale. Págale a todo aquel que le debes. Todo lo que sea. Si alguien te prestó algo, por pequeño que sea, y no te lo regaló, tú tienes que devolverlo. Porque la gente se hace un mal concepto del cristiano y después generalizan mucho. Ya no dicen la hermana,
Muchas veces llegan donde uno, pastor, ¿usted es el pastor de tal persona? Y uno dice, sí. Oró por algún enfermo y el enfermo se sanó. No, dice que no me ha pagado. Santo Dios, dice uno, ¿verdad? Entonces uno se va adhiriendo un peso muerto, un peso no necesario, que lo adquirimos a causa de nuestro testimonio. Por cierto, mal testimonio. Que cuando usted va donde la vecina y le dice, vecina, mire que los pastores esto y los pastores lo otro. Mire que la hermana aquí, que la hermana allá. Entonces el de afuera dice, no, hombre, y es cristiano. Dice, mire que vino aquí y empezó a hablar mal de... ¿Y sabe qué dicen algunos? Yo por eso no voy a la iglesia. Yo por eso no voy ahí, dice. Y cuando la gente se da cuenta, y nosotros nos damos cuenta como cristianos, que la gente anda hablando, no mentiras, verdades. Porque la gente habla dos cosas. Habla mentiras y habla verdades. Pero las mentiras uno dice, no, son mentiras, pero las verdades duelen. Y uno dice, no, me da pena que me miren ahí en la iglesia. Y lo peor es que la iglesia está descubierta, no está tapada. Y por ahí pasa aquel que yo le debo, dice. Eso es triste para un cristiano. Y se llena tanto de peso que cuando uno le dice, hermano, ¿le gustaría predicar? No puedo. ¿Por qué cree que no puede? Porque está enredado en cosas incorrectas. Y como nosotros somos carta leída y la gente que pasa por ahí nos ve, entonces no quieren subir al altar. Eso es terrible. Pero mire que Pablo diciendo, amados hermanos, debemos de despojarnos del miedo a morir también. Hay gente que tiene miedo a morir. Pablo dice, pero si morimos en Cristo, de Cristo somos. Y si vivimos, vivimos en Cristo. Entonces, ¿qué? Si vivimos o morimos en Cristo, somos de Él. ¿Cuál es el temor de perder la vida? Y uno de los temores más grandes de perder la vida es porque uno anda enredado en pecado y no se quiere morir. Porque sabe que si se muere, es que es para el infierno que va. Y ese es uno de los mayores temores de la gente, de las congregaciones. No le dice, hermano, ¿y si viniera Cristo hoy? Dice, no digas eso, pastor, dice. No quiero que venga. ¿Por qué? Porque no estás puesto a cuentas. Porque no estás en la línea correcta. Porque va a ser probada tu balanza, amados hermanos, y vas a ser encontrado falto de peso. Porque Dios te va a decir, ven hijo, vuela. Pero el exceso de carga no vas a poder volar. Así como le dijo al joven, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero el exceso de que su corazón estaba en las riquezas no lo dejó avanzar ese poquito más para entrar en el reino de Dios. Así que yo le ruego que hoy entendamos, para que podamos avanzar, despójese de todo peso. Y usted ve que cuando hay un accidente en los aviones, amados hermanos, y de repente solo una turbina está funcionando, dice, deshagámoslos de todo el peso. Y empiezan a tirar las maletas, empiezan a botar todo lo que hace peso, todo lo que... Porque ese peso los va a hacer que rápidamente pierdan la vida. Entonces la gente pierde la vida espiritual por el exceso de peso, de que sigue arrastrando pecado y más pecado y pecado encima de otro. Costumbres, cuestiones del pasado. Hay gente que en estos momentos están diciendo, no vuelvo a amar a otro hombre. ¿Y sabe qué es lo que más dicen? Dicen, yo me voy a casar con Cristo mejor, dicen. Yo no voy a amar a otro hombre más. Pero allá en su corazoncito y en lo más profundo quieren sentirse amadas, quieren sentirse apapachadas. Pero el orgullo es tan grande
que no les permite volar hacia los brazos de otro varón, porque dicen todos los hombres son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder emprender un vuelo correcto hacia Dios, usted tiene que casarse. Porque la Biblia dice que si la viuda no tiene el don de la abstinencia, que mejor se case para que no se esté quemando. ¿Y dónde la gente se quema? Las manos de Dios no se va a quemar en el infierno. Amén. Entonces el exceso de peso de aquellas cuestiones y desamores y cuestiones que recibimos en el pasado, aún hay gente que está molesta con sus hermanos porque su hermano desde pequeño le hizo una herida y desde ahí lo odiaron y le hablan y pasan tiempo con él, pero en el fondo lo odian y se recuerdan, y aquello empieza a crecer en sus corazones que no los deja avanzar. Porque el corazón, para poder avanzar, el corazón tiene que estar limpio. Porque para poder avanzar hay que tener la palabra de Dios en nuestra vida y Dios tiene que estar en él. Pero si hay cosas, la Biblia dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión entre el pecado y Dios. Donde está Dios, el pecado tiene que salir. Pero me entienda. Mateo 13, capítulo 54. Y vamos a hablar un poquito de nuestro Padre, nuestro Jesús, que vino a la tierra a morir a esa cruz. Vamos a hablar un poquito de algo que Él hizo, que es muy importante, y lo metimos en el tema para, ¿verdad?, reflexionar en el capítulo 13, versículo 54. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra: y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero en el 55 decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José y Simón y Judas? No, dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabe por qué no hizo? Porque mucha gente, amados hermanos, ataban a Jesús, los fariseos que leían la palabra, los maestros que editaban la palabra de Dios, los que enseñaban la doctrina, tenían a Jesús atado a un pasado. Y no es el hijo de María, no es su papá José. ¿Podrá salir algo de ahí? Y sus hermanas no están con él, si nosotros los conocemos a todos ellos. ¿De dónde trae esto este hombre? Entonces dice Jesús que como él vio mucha incredulidad, entonces, ¿verdad?, se fue de ahí sin hacer milagros. ¿Será que Jesús trató de convencerlo diciéndole: no, si en verdad yo soy el Hijo de Dios? No, si miren, yo me voy a mandar a hacer un examen para que ustedes vean, un examen de ADN, para que ustedes crean que yo soy. No trató de convencerlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, amados hermanos, tenía bien claro que no hay profeta sin honra en su propia tierra. Y dice la Biblia que se fue de ahí sin hacer milagros. Usted no trate de convencer: no, si yo soy cristiano. No soy cristiano. No, si soy. No sos cristiano. No tienes cara de cristiano. ¿Será que hay que tener cara de repente? Pero bien, usted no trate de convencer a nadie. Usted el primero que debe de convencer es usted mismo.
Usted mismo convénzase que usted es cristiano, que usted es un hijo de Dios. Cuando el pecado se le presente, usted diga: no, yo no puedo hacer eso porque yo soy un hijo de Dios. Mi papá está en los cielos, me ve todo lo que yo hago. Amén. Mientras usted no sea convencido usted mismo, los demás de afuera pueden esperar. Y no es ese, decía. Y era el mero Dios, el Altísimo, el que hizo la tierra, el que mandó a su hijo a morir a la cruz del Calvario. Pero bien, en su propio pueblo lo desecharon. Y usted no se le sea extraño que cuando usted se levante, su propia familia empiece a desecharlo. Y le van a decir: ay, hombre, si yo te conocí como era, ahí andabas, ¿verdad? Y no pidiendo jalón, sino ahí andabas en la calle, no te acordabas con aquellas mujeres, hacías esto, hacías lo otro, y hoy me venís a predicar la palabra hoy. Por eso la Biblia recomienda que las esposas no le prediquen a sus maridos, sino que su testimonio los convenza a ellos. La Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque ellos no creen, son incrédulos, no creen que Dios lo puede usar a usted. Entonces, cuando usted le demuestre con su testimonio, ellos van a decir: no, realmente esta mujer era otra cosa. Y hoy que está en la iglesia, esta mujer ha cambiado grandemente. Entonces empiezan a creer ellos que hay un Dios de cambios. Y ellos también empiezan a venir a Dios. Mire qué importante es esto. A los hijos les puede predicar. Esto es hermoso. Nunca permitas que alguien te ate a tu pasado. Nunca lo permitas. Nunca lo. Si alguien no cree que tú eres cristiano, ni siquiera ores por él. No te molestes en dar una palabra. Hace poco un hermano mío estaba hablando con un amigo de nosotros. Cuando yo me acerqué a ellos y empezamos a hablar de política, empezamos a hablar de muchas cosas. Y cuando le di una palabra de Dios, me dijo: no, yo no creo eso, me dijo. Entonces le digo yo: no, está bien, le digo. No lo creas, es muy tu problema. No, yo sí lo creo. ¿Ah? ¿Usted cree que yo iba a perder mi tiempo a darle una palabra a alguien cerrado en la cabeza? No los convence una palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia de ellos? Que tienen el corazón cauterizado, tienen el alma más cerrada, amados hermanos, y no les entra palabra de Dios. A menos que los atropelle un vehículo y queden tirados un montón de meses en un hospital para que aprendan a creer en Dios. Pero hay gente que se va a morir y se van a morir en su incredulidad porque no creyeron la palabra de Dios, porque tienen en poco al hombre que les da la palabra, porque creen que por conocerlo a uno o por haberle visto el mal testimonio anteriormente, no creen en la palabra de Dios. Y no importa el vaso, amados hermanos, lo que importa es el contenido. Amén. Te puede ser un bolo que le dé la palabra, pero si se la da que usted sabe que es una palabra de Dios, usted agárrela. Porque al final el instrumento, amados hermanos, es usado. Amén. Pero el instrumento no importa. Lo que importa es la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Entonces Jesús no trató de convencerlo. Yo no trato de convencer a alguien que no quiera la palabra de Dios. Inmediatamente yo me doy la vuelta y me voy. O si no, les cambio el tema para que hablemos de otras cosas. Porque Jesús, amados hermanos, lo hizo. Y mejor, mire, salió de ahí porque la incredulidad de la gente era grande. Por cuanto conocían la familia de él, que era una familia muy humilde. La familia de Jesús era muy humilde, hermano. ¿Verdad? José era carpintero. Ni siquiera era un publicano rico, no. Era humilde. ¿Podrá salir algo de ahí? Dice.
¿Podrá salir algo de esa casa? No, no creo. Hay gente que dice, sí que está yendo el hermano, el bolito a la iglesia, está yendo. No, dice la gente no cambia. Ahí va a ver que a los días hay que andar en la calle otra vez. Son incrédulos. En vez de decirle a Dios, ¿verdad? Hay que orar por él, hay que, no sé qué se puede hacer para ayudar, ¿verdad? A que cambien las personas. Pero se vuelven en su incredulidad, amados hermanos, y la incredulidad devasta el corazón. Y un corazón devastado, una tierra que ya no es fértil, una palabra de Dios no va a crecer ahí, a menos que Dios tenga un propósito definido con su vida. Pero hay gente que está, amados hermanos, predestinada para perdición. Pero eso uno lo puede decidir. Si uno puede decidir entrar al reino de Dios o entrar al infierno, ¿verdad? Así que es muy importante que nosotros nos despojemos de todo peso, de todo pecado, para que avances más de donde está. Reflexionemos esta noche, póngase de pie. Reflexionemos esta noche y digamos qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que podríamos hacer para avanzar.